Fue un recorrido increíble, pero nada es perfecto. Mañana típica en Chalviri, lleno de turistas, aprovechando las pozas con este frío. No podemos dejar de agradecer a Pedro, que ayer cuando llegamos nos gestionó un lugar donde dejar las bicicletas para poder ir a las pozas, y después también gestionó para encontrarnos un lugar para que no pasemos tanto frío como la noche anterior. Así que de vuelta, muchísimas gracias. Está haciendo mucho frío, así que en ese sentido nos salvó la vida. ¿Está poniendo los guantes? Sí, no. La verdad que está helado, helado, helado. Yo no sé si no está más helado que ayer a la mañana. Me parece que sí. El sol de mañana, la verdad que aquí todas las noches son heladas. Ayer me contaba una señora acá de la comunidad que está, si bien acá hace siempre frío, en esta época ya no debería ser tanto. Viento siempre a la tarde, pero está haciendo un frío inusual. Menos 9, menos 8 grados. Y bueno, pero los que están ahí en las pozas están disfrutando. Después la salida es otra cosa. Me pasó a mí ayer. Pero un ratito te dura igual. No, está helado. Realmente todas estas noches muy frías. Muy frías. Pero bueno, acá comenzando el séptimo día, ya por la ruta de las lagunas, y ya estamos camino a conocer las últimas 2 lagunas de este recorrido. Y mañana, si sale todo como pensamos, estamos pasando a Chile. La verdad son las 7:30 de la mañana. A mí me duelen los dedos de frío. Los guantecitos. No, ahora cuando empecemos a pedalear. Salí confiada, me puse los guantes de dedos cortados y no, todavía no estaba eso. ¡Ay, me duelen! Creo que hace frío. Está fresco. Bueno, ay, Dios. Los miro ahí medio desnudos, secándose, pero bueno, están calentitos ellos. Buen día. Están apurados, se les enfría el almuerzo más adelante. Acá tiene que ir a San Pedro, no sé, no hay otro. No, sí, Laguna Verde, Laguna Blanca.
7 kilómetros al sur de Chalviri nos encontramos con el desierto de Pampajara, un desierto conocido por las rocas volcánicas que se encuentran diseminados en él, pero que es más popularmente conocido con el nombre de Desierto de Salvador Dalí. No porque el artista plástico haya estado en este lugar, sino porque este paisaje guarda similitudes con los paisajes que el artista plástico ha pintado. A medida que nos alejamos, estas formaciones comienzan a perder escala frente a la inmensidad del desierto. Las rocas que vemos son parte de un paisaje formado por materiales volcánicos que fueron acumulándose y quedando expuestos a lo largo de miles de años. La aridez extrema de esta región limita casi por completo la presencia de vegetación y al mismo tiempo expone estas grandes extensiones de terreno. La erosión producida por el viento, las precipitaciones y los cambios de temperatura fue modificando estas rocas de manera desigual, dando lugar a las formas que encontramos hoy. Desde el aire se puede apreciar mejor la inmensidad del lugar. Las dimensiones de las formaciones parecen variar todo el tiempo. La distancia desde la que las observamos hace que podamos sentirlas enormes en comparación con nosotros, pero a su vez apenas unas pequeñas manchas dentro de la extensión que las rodea. Y quizás esa diferencia de escala sea también parte de lo que hace particular a este paisaje. Lo que de cerca parece ocupar un lugar enorme, al alejarnos pasa a convertirse en apenas una pequeña parte de un territorio mucho mayor. El piñón, se ve que se complicó con la cazoleta, esa no sé cómo se llama, del cassette de piñones, entonces no tengo tracción. Esta subida la vine empujando, si bien es empinada había partes para empujar. Ahora voy a depender de la gravedad nada más para bajar, porque no tracciona. Llegar a un lugar esta tarde y ver cómo solucionar eso. Ahí ya me descolocó. Cartón lleno con esta rueda. No te pateo, mirá, porque tengo que seguir pedaleando todavía. Viento 11:30 empezó ya. Qué colores increíbles. ¿Viste lo que es ese? Lo que es el cerro ese, increíble los colores esos. Increíble.
Ya llevamos una semana recorriendo este camino y a esta altura la combinación de tierra, montaña y viento forma parte de cada jornada. Seguimos avanzando por el altiplano andino, esta extensa planicie donde las montañas y sus picos sobresalen del paisaje y marcan el horizonte. El viento vuelve a acompañarnos y el terreno mantiene esas mismas características que venimos encontrando desde hace días. Tierra suelta, piedras, sectores irregulares y largas distancias sin reparo. Seguimos intentando avanzar pedaleando, buscando los sectores donde las ruedas se encuentran un poco más de firmeza, hasta que llega un momento en que la combinación del terreno y el viento hace que mantener las bicicletas en movimiento sea demasiado difícil. Finalmente tenemos que bajarnos y empujar. No es algo nuevo, pero cuando llevas tantos kilómetros acumulados, cada tramo que obliga a caminar con la bicicleta se siente un poco más. Aún así seguimos avanzando. En este tipo de recorrido, muchas veces la distancia no se mide solamente en kilómetros, sino también en el esfuerzo que hace falta para recorrerlos. Benditas casitas abandonadas. Un buen lugar para acampar, pero yo creo que ahora la vamos a usar para parar un rato, ver la vista, refugiarnos del viento que nos trae loco, comer algo y todavía es temprano, así que deberíamos aprovechar para seguir un poquito más. Vamos a correr un ratito acá nomás. Últimos maíces tostados. Terminaron las bolsitas. Ahora si son una adicción, son muy ricos. Creo que son bastante saludables porque no tienen sal, no son duros como las canchitas. Son hasta todo el día masticando esto. No termina. No termina Bolivia y se nos terminan las habas también. Habas todavía caen un poquito. Claro, pero una vez que terminamos las habas, Sí, no. esas son fritas, ¿no? Las habas fritas, el maíz, cositas. No acostumbrate. Eso que ves negro abajo es la media. Esto está roto. Ahora es un poquito agua, quedan como una... Se me destruyeron acá, en las lagunas. Uy, no se caiga. Yo creo que no tengo más suelo. No, acá abajo está. No, abajo sí, pero yo empujo con una funda. Bueno, después de este breve descanso vamos a seguir nuestro camino, vamos a seguir costeando la Laguna Blanca y vamos a cruzar por el estrecho que laguna a la Laguna Verde, laguna que se encuentra a los pies del volcán Licancabur, 3 emblemas de esta región de Bolivia y para nosotros estas 2 lagunas, las 2 últimas en nuestro recorrido.
Luego de dejar atrás el pequeño reparo donde habíamos decidido detenernos un rato, volvemos a las bicicletas. La Laguna Blanca permanece a nuestro lado mientras seguimos avanzando. Es una laguna salina, de aguas poco profundas, cuyo aspecto blanquecino está relacionado con la gran cantidad de minerales presentes en el agua. Su superficie cambia apariencia según la luz, la distancia y las condiciones de tiempo, y por momentos parece fundirse con el paisaje que la rodea. Mientras tanto, el viento sigue siendo nuestro principal obstáculo. Hay sectores en los que avanzar en bicicleta se vuelve lento y cuesta mantener un ritmo constante, pero seguimos bordeando la laguna hacia el lugar donde el paisaje comienza a cambiar nuevamente. Desde este punto empieza a aparecer otro de los grandes contrastes del recorrido. Frente a nosotros, la Laguna Verde cambia completamente la apariencia del paisaje, con sus aguas de tonalidades verdes destacándose entre las montañas y el terreno árido que la rodea. Su coloración está relacionada con la presencia de distintos minerales en el agua y los sedimentos, y puede variar desde tonos turquesas hasta verdes más oscuros según las condiciones del momento. Detrás de ella aparece una de las siluetas más reconocibles de esta parte del altiplano, el volcán Licancabur. Laguna Blanca, Laguna Verde y volcán Licancabur. Después de pasar por el estrecho entre ambas lagunas, comenzamos a avanzar por un paisaje en el que la Laguna Blanca y la Laguna Verde aparecen alternativamente a cada lado del camino. Son dos ambientes muy próximos, pero con características completamente diferentes, y a medida que avanzamos, las dos vuelven a aparecer una y otra vez, acompañándonos en este último tramo del recorrido. Con estas últimas vistas, comenzamos a despedirnos poco a poco de esta ruta de las lagunas, que durante varios días nos mostró mucho de los paisajes más extremos y sorprendentes en los que hemos estado, y que a su vez nos puso a prueba durante cada jornada.
Estamos a 7 kilómetros de la frontera con Chile y bueno, decidimos pasar nuestra última noche en Bolivia y en este camino de las lagunas en un alojamiento. En primer lugar porque nos quedaban unos pocos pesos bolivianos, entonces era el lugar para gastarlos. Y en segundo porque Cruz nuevamente tuvo un problema con su bici, no ninguno de los problemas anteriores, sino uno nuevo y bueno, la verdad que necesitábamos un lugar con reparo del viento porque arreglar esto con el viento como es cerebro que hay afuera no daba. O sea, yo creo que lo dije la otra vez, tengo ganas de pegar una patada, pero va a ser arreglar otra cosa. Pero bueno, no hubo una tarde que esta bici no requiere atención, así que me estoy volviendo loco, pero bueno, hoy fue el último día largo, pues mañana son solo 7 kilómetros. De ripio, digamos, después ya agarramos pavimento. Son 7 creo. Y 5 más. 5 más y ya es ruta, pero bueno, la bici tiene que irse andando. Así que bueno, vamos a ver qué solucionamos antes que nos agarre la noche. Sí, por suerte, bueno, como decía, con un poco de reparo del viento, porque si no, afuera la intemperie, donde en el lugarcito donde habíamos parado a almorzar, bueno, a descansar, que hasta lo pensamos como un lugar para dormirnos, ahí va a ser imposible arreglar esto. No, aparte el viento te sirve, el viento te vuelve loco. La limpieza quedará para mañana a la tarde. Importante que esto ruede. Ya, ok. De alguna forma lo vamos a hacer. Alambre tengo, así que... ¿Cómo hacemos? Muchos habrán pensado que esto era una bolsa de agua. Tenemos una bolsa de agua. Tenemos una bolsa de agua, pero esto tiene algo ahora mucho más importante. Nos quedó. La reserva de picadillo. Eso veníamos cargando en el lomo. Me duele el lomo, pero tengo picadillo. Tengo picadillo. Mi pregunta es por qué compramos tanto. Se come. Van a llegar a Santa Fe esos picadillos. Y eso que consumimos bastante, ¿no? Una tonelada. Llegaron, vamos. Ah, bueno, ahora lo podemos poner en otro lugar. Sí. Ya hay espacio porque ya vaciamos los otros bolsos. Acaban de hacer el control del pago
el ingreso a la reserva. Si no lo tenés pago de Laguna Colorada, lo pagas acá. ¿Las migraciones hacemos allá? Esto es aduana. Boliviana. ¿Migraciones? Más arriba, Más unos arriba. 7-8 kilómetros. Bueno, octavo y último día por la ruta de las lagunas. Dejando la reserva. Dando la reserva, ya hicimos aduana. Nada que declarar, obviamente. Cada vez más vacío vamos. Cada vez menos carga. No tenemos $10.000 en fideos, así que pusimos que no. Y bueno, gracias a la gente del albergue comunitario. Es un albergue que lo administra la gente de Quetena Grande. Pero bien, para nosotros básico, una cama, no tiene agua, bueno, es un refugio en realidad. Es un refugio, sí, accesible el costo, así que, bueno. No tuvimos que armar la carpa, que eso fue lo importante, ya veníamos cargando agua, Sábanas comida. calentitas. Y bueno, últimos, que son 7 kilómetros por Bolivia. Y bueno, hacer migraciones allá con la frontera con Chile. Y como cada mañana, no hay viento. No hay viento y en un rato va a haber. Y hoy, la verdad que quiero que haya viento una vez que lleguemos a la ruta 27 en Chile. Vamos hacia el este, hacia Jama, que nos dé bien de espalda el viento este. Sí, ay, tengo un frío. Está fresco. Sí, es que adentro Sí, estaba muy lindo. de los peajes estaba calentito. Bueno, Vamos. vámonos. Bueno, yo con mi rueda, Ese- nada, la limpié nomás, no es que arreglé. Espero que haya descansado y se haya tiene un recuperado boque de sola. tierra, todo por incluidos nosotros. Vamos. Ay, ay, ay. ¿Eh? No, allá. Pues allá está el edificio viejo. Ya está lista la salida de Bolivia. Bolivia, acá a unos metros ya estamos entrando a Chile, así que bueno, como siempre decimos nuevamente, gracias a Bolivia, volveremos. Seguramente. Pero con respecto, bueno, al último tramo, la verdad que en lo que respecta paisajísticamente, hermoso, la verdad, muy hermoso, muy difícil en bici, más aún en bici cargada, la verdad, no voy a mentir. Es posible, obviamente porque lo hicimos, pero fue muy desafiante. Y veníamos hablando con Cruz que, bueno, el lugar es hermoso y es digno de visitar y es una belleza, y más aún que en tan pocos kilómetros hay tantas cosas. Pero los últimos kilómetros la verdad que los padecimos bastante porque el factor humano, decimos, no el Hay factor natural. mucho turismo. No, sí, más allá de mucho turismo es como el tema de los tours bastante
A ver, hay pocos controles en lo que respecta a la reserva, más que en las entradas donde te cobran no vimos después control, entonces los tours se meten por donde sea. Hemos visto vicuñas que tuvieron que correr porque si no las atropellaban. A nosotros no me iba a bajar el pantalón, pero estoy toda marcada de las piedras que nos tiran. Cuando uno le hace seña, algunos se van riendo, entonces como que el factor humano nos puso bastante nerviosos, más que nada de las termas para acá. Ojalá que empiece a haber más controles porque realmente es una reserva, es un área protegida donde se supone que hay que proteger la fauna, la flora, el ambiente, y acá eso no se ve. Creo que la gente de la reserva tiene que tomar la decisión si quiere un turismo natural de conservación o un turismo depredador, que es lo que se está viendo, y ojalá. Obviamente, como también decíamos, no son todos, no son todos los choferes, no son todos los guías, pero son muchos y son demasiados. Y creo que la gente también que viene con ellos tiene que exigirle un poco más de respeto para el lugar donde están. ¿Para qué vas a ir a 80, 90 en un lugar como esto si la idea es disfrutarlo, no? No, aparte hay carteles, ya cuando uno entra a la reserva hay carteles que dice 55, 60, no hay ninguno que respete esa velocidad. Obviamente del árbol de piedra hacia el norte, que ya no es reserva, hay un montón de huellas, nadie respeta nada, hay huellas de trompos. En Laguna Honda, por ejemplo, vimos que se metían los tours para pasar justo al lado de los flamencos. No hay control, y no solamente cobrar, porque esto parece solamente un negocio, porque obviamente beneficia a los tours y a todos los hostels, porque lo hemos escuchado en muchos lugares, sí. Lo dicen expresamente frente a uno, que no le conviene más que el tour, porque nosotros de última pagamos un hostel, nunca más, porque después tenemos la comida y demás, entonces a ellos no les conviene, y lo dicen abiertamente. Entonces, bueno, repetir, el lugar es hermoso, pero me parece que debería haber un poquito más de control, y que si es una reserva natural, el objetivo principal es ese. Conservar flora, fauna, ambiente, y no tanto hacer dinero. Entonces, fuera de eso, el lugar es precioso, digno de visitar de manera responsable. Bueno, y ojalá que no pase ninguna fatalidad que haga replantearse eso, que se den cuenta antes, porque nosotros tuvimos muy finito de que nos atropellen, cuando se levanten, muchas veces. Las pobres vicuñas también. Espero que eso no pase para que esto realmente cambie. Bueno. De nuevo, bueno, eso fue como un paréntesis. Realmente era como decíamos, hablábamos de esto, pero veníamos muy nerviosos, y realmente estos últimos días lo sufrimos mucho, y hasta sentimos que había riesgo, más que nada por esto. Pero bueno, el lugar hermoso. De nuevo, gracias Bolivia. Volveremos, como siempre decimos que este país nos gusta mucho, hay mucho más por conocer. Ahora este lugar que sentíamos un pendiente ya lo cumplimos. Bueno, y se puede, vengan en bici, en moto, en motorhome, para así también se visualiza también que hay otra forma de viajar, además de que no te digan que solamente tiene que ser en 4x4, porque se puede. Sí, no, y bueno, lo que vimos bastante es, o sea, en bicicleta estábamos nosotros, que seguramente habrá habido otros, pero no los vimos. Vimos mucha gente en vehículos tipo 4x4 privado y demás, que esa gente sí respetaba muchísimo, va despacito, sabe, qué sé yo, se puede. Y he escuchado a un guía diciéndole a otro, justamente esto que decía Cruz, de que no quieren que piensen que la gente puede venir por su propia cuenta, porque si no ellos pierden el negocio. Y sí, o sea, entiendo obviamente que es un negocio y ojalá que lo sigan teniendo, pero háganlo de manera responsable, de verdad. Realmente vimos muchísimos actos de irresponsabilidad atentando contra la misma reserva por parte de los tours. Repito, no son todos, pero sí lo suficientes como para que tengamos que decir esto. Gracias, Bolivia. Gracias. Es maravilloso, y bueno, llévense la basura, el que venga en tour, en bici, también. Llévense, cárguense una bolsita. Si nosotros podemos cargar todo esto, tenemos bolsa de basura, ¿por qué no el que va en un vehículo? Sí. Sí, bueno, gracias Bolivia.